Domingo de Ramos, 24 de marzo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 39. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno se reunieron y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: «Salve, rey de los judíos». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba, de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: Lo consideraron como un malhechor. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él diciendo: A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja de vinagre, la sujetó en la caña y le daba de beber diciendo: Dejad a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Realmente este hombre era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos la Semana Santa, la Semana Mayor de los católicos. Y como siempre, el Domingo de Ramos, la liturgia nos propone el Evangelio de la crucifixión de Jesús. Creo que es importante que no perdamos de vista que esta semana tiene sentido toda vez que meditamos la pasión, muerte y resurrección del Señor. En muchas ocasiones no logramos fijarnos en lo esencial, en lo importante de la Semana Santa, y muchas veces nos quedamos solamente en lo accidental, en lo accesorio. Por esa razón, el día de hoy quisiera concentrarme en lo que significó la muerte de Cristo para nosotros. Estamos acostumbrados a que nos digan que Jesús murió en la cruz, pero muchas veces no hemos considerado las consecuencias que esa muerte de Jesús trajo para nosotros.
Vamos entonces, de la mano de Santo Tomás de Aquino, a reflexionar 3 mensajes. Primero, la muerte de Cristo nos libró del pecado y del demonio. Segundo, la muerte de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado. Tercero, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Vamos con el primer punto. La muerte de Cristo nos libró del pecado y del demonio. Señores, antes de que Cristo muriera en la cruz y resucitara, tú y yo éramos esclavos del pecado y esclavos del demonio. Por eso leemos en el libro del Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 lo siguiente: nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. La muerte de Cristo en la cruz lo primero que vino a hacer es librarnos de la más grave esclavitud que teníamos, la esclavitud del pecado. El pecado había fracturado nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con la creación. Pues esa sangre que se derrama en el madero de la cruz es la sangre que definitivamente nos librará del pecado, pero también de la esclavitud de Satanás. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 31 al 32, dice el apóstol: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, cuando sea levantado, los atraeré a todos hacia mí. Así, el demonio pierde poder sobre el hombre a partir de ese momento y, como diría San Agustín, pasa a ser como un gran perro amarrado, que solo va a morder a los que se le acercan. Primero entonces, la muerte de Cristo nos libró del pecado y del demonio. Segundo, la muerte de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado. ¿Y cuál era la primera consecuencia del pecado? El infierno. Merecíamos el infierno por nuestro pecado. Y lo primero que viene a hacer Cristo con su muerte y resurrección es salvarnos del infierno, siempre y cuando nos dejemos limpiar por esa sangre preciosa. El profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4 dice: Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestra enfermedad y cargó con nuestros dolores. Es decir, como que el castigo que merecíamos nosotros, prefirió vivirlo Él para que nosotros fuéramos liberados. Entonces merecíamos el infierno. ¿Por qué? Porque se nos habían cerrado las puertas del cielo. Y al morir Cristo en la cruz, leemos en el Evangelio de hoy que se rasgó ese velo que separaba al hombre de Dios, ese velo que se encontraba en el Santo de los Santos y que nos mantenía lejos de Dios. Y así dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 19, en virtud de la sangre de Cristo tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. Es decir, Cristo muere en la cruz, nos libra del infierno y nos abre las puertas del cielo. Pero también hay una consecuencia antropológica del pecado, y es lo que hemos llamado la triple concupiscencia o triple inclinación desordenada. En resumen, sería la inclinación desordenada al placer, al poder y al tener, que en sí mismos no son cosas malas, pero por el pecado original de nuestros primeros padres fuimos desordenadamente inclinados hacia ellos, viéndolos como fines en sí mismos y no como medios para encontrarnos con Dios. Pues la muerte de Cristo en la cruz, que nos concede la gracia, nos da la fuerza para ordenar esa disarmonía interior que hay en nosotros, para ordenar esa inclinación desordenada. Recordemos, segundo, la muerte de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado. Tercero, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Y San Pablo lo dice bellísimamente en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y es que el pecado de nuestros primeros padres nos había enemistado con Dios. Habíamos roto nuestra relación con Él, como ya lo dijimos. En el jardín del Edén, ya no era Dios un amigo con el que conversaban, sino un extraño al que le temían. El pecado significó romper la relación con Dios, y esta ofensa tenía un carácter infinito, pues a quien habíamos ofendido era precisamente un ser infinito. Y todos nuestros esfuerzos, todo lo que el hombre hubiese podido hacer para reconciliarse con Dios con sus propias fuerzas, hubiera sido inútil. Aunque hubiésemos muerto en la cruz todos, nada hubiese logrado nuestra reconciliación con Dios. Solo Dios mismo, encarnado, podía reparar un pecado contra el mismo Dios. El carácter del pecado era infinito, solo un ser infinito podía reparar ese pecado. Cristo muere en la cruz y nos reconcilia definitivamente con Dios. Por esa razón es tan doloroso que después de este enorme sacrificio que hace Dios para salvarnos, nosotros sigamos pecando como si no nos importase la sangre de Cristo.
Y cada que volvemos a pecar, es como si pisoteáramos esa sangre preciosa que se derramó en el Calvario. Queridos amigos, la muerte de Jesús no es el fin. Cristo resucita venciendo definitivamente la muerte. Pero que esta muerte, que esa sangre derramada, que el precio que pagó Cristo por nuestra salvación no caiga en vano. Que esta Semana Santa sea una Semana Santa vivida con radicalidad, con entrega, con verdadera conversión, evitando dispersarnos y sobre todo entregándole a Dios nuestra vida completa. Recordemos entonces, primero, la muerte de Cristo nos libró del pecado y del demonio. Segundo, la muerte de Cristo nos libró de las consecuencias del pecado. Tercero, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Compromiso. Vivir la Semana Santa con mucha devoción. Escúchame esta palabra, devoción, piedad, amor. Trata de vivirla desde lo profundo de tu alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.